pecados. Estoy dándole la autoridad de Dios. Amén. Porque nadie puede perdonar pecados. Amén. Y cuando yo digo, Señor, perdóname mis pecados, piense en esta hora. Usted no puede venir, pastor, perdóneme que yo pequé, pues yo así, ¿y a mí quién me va a perdonar? Porque el hombre no puede perdonar pecados. Solamente Dios tiene la autoridad de perdonar pecados. Gloria a Dios. Y cuando reconocemos que Dios perdona nuestros pecados, estamos reconociendo el señorío de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque si no lo reconoce, ¿para qué le pide perdón? Y esto es algo muy significativo cuando lo llegamos a comprender. En la vida hay un don que se llama el don de discernimiento. Cuando Dios le da el discernir la palabra, usted lee y entiende lo que lee. Y usted puede aplicar eso delante de Dios, usar la palabra de Dios para usted hablar con Dios. Esa es la vía que nos han dado para que podamos comunicarnos con Dios. Amén. Esto le estoy hablando de su oración personal. Cuando usted está en su casa sola, que usted quiere hablar con Dios. Es la forma de cómo debemos de hacerlo para hablar con Dios. Y vamos a ver respuesta a nuestras palabras. Amén. O a nuestras oraciones cuando lo hacemos de la manera correcta. Ahora entro al lugar santísimo. El lugar santísimo, yo me comprometo a traer un estudio del arca, del pacto y del tabernáculo para que ustedes entiendan el lenguaje de la antigüedad, que era el mismo lenguaje de ahora, pero Dios le hablaba a ellos en ese lenguaje para que pudieran entender. En el lugar santísimo era donde se perdonaban los pecados. El sacerdote que tomaba el sacrificio, la sangre del macho cabrío que usted traía, lo tenía en el lugar santo, y él tenía que hacer su propia plegaria y rociar el incienso. Cuando él rociaba el incienso, salía el sahumerio, y entonces él podía entrar al lugar santísimo. Era una cortina que lo dividía. Podía entrar allá y decir: Señor, aquí está la sangre del sacrificio de Manuel, quiere que le perdone sus pecados. Y entonces lo rociaba y sus pecados le eran perdonados. Cuando Jesucristo murió, ese manto o esa cortina que tapaba el lugar santísimo, nadie podía mirar el lugar santísimo porque moría irreversiblemente. Si el sumo sacerdote al entrar se descuidaba y usted podía ver hacia adentro, caía muerto inmediatamente. Nadie podía ver lo que había ahí dentro. Se llamaba el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote tenía que tener mucho cuidado cómo entraba a aquel lugar. Si el sumo sacerdote entraba impropiamente, quedaba muerto. Dios lo mataba en ese lugar. Llegó un tiempo que los sumos sacerdotes había que amarrarlo por los pies. Y entonces había un grupo de sacerdotes afuera que lo alaban. Si él no respondía, el hombre se fue con los dos, vamos a sacar. Lo sacaban muerto de ese lugar. Cuando Jesucristo muere, nos dice: ya no necesitan mediador. Ya no hay que llevarle la sangre al sacerdote para que presente tu pecado. Una vez entramos al lugar santo y postramos. Lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote venía a orar aquí con su sahumerio. Tenía que prender el incienso y eso se llenaba de humo. Estaba indicando hoy sus oraciones, pidiendo perdón por sus pecados. Cuando yo pido perdón por mi pecado, estoy en el lugar santo todavía. Amén. Amén. Una vez Dios me permite pasar al lugar santísimo, ahí entra otra dimensión en mi vida, porque ya soy digno para adorar a Dios. Soy digno para alabarle, para glorificarle. Antes no puedo porque estoy sucio. Amén. Amén. Por eso cuando la Biblia dice: la sangre del pacto eterno tiene autoridad para perdonar pecados, Amén. esto es lo que permite que yo entre allá directamente. Aleluya.
Y ya no necesito a nadie porque Jesucristo hizo ese sacrificio por el cordero que yo tenía que traer, por la sangre del cordero. Amén. Entonces sí, cuando estoy en el lugar santísimo, empieza mi adoración, mi alabanza. Mire, en ese momento yo lloro, lágrimas por donde quiera, mocos que me bajan, que no sé dónde ponerlo. Estoy en el lugar santísimo, está la gloria de Dios sobre mí. Estoy sintiendo algo diferente en mi vida que no lo siento en todos los momentos. Estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté. Ahí es mi comunicación íntima con Dios. Ahí es que Dios me habla y yo siento el amor de Dios sobre mi vida. Ahí siento la respuesta de Dios. Estoy en el lugar santísimo, donde Dios quiere que yo esté hablando con Él. Y ahí me puedo reír a carcajada. Usted dirá, el pastor se está poniendo loco. Estoy en el lugar santísimo. Estoy lleno del gozo del Señor. Están corriendo por mi interior ríos de agua viva. Estoy en el lugar santísimo hablando con Dios. Y en ese momento, cuando entra al lugar santísimo, se le olvida que tiene que pedir el zapato del carro y todas las cosas. No, eso no viene a la memoria. El Espíritu de Dios está sobre mí, intercediendo por mí en el reino de Dios, delante de la presencia del Señor. Y entonces sí puedo sentir su presencia. ¿Cuántas veces usted no se ha postrado a orar y a los 10 minutos? Tengo problemas de circulación. Están durmiendo a la rodilla. Diga usted, ay, no puedo estar tanto tiempo de rodilla. El momento que dedica a hablar con Dios se vuelve una angustia. ¿Cuánto tiempo? Ay, tengo 20 minutos, hace mucho tiempo, ya me duele. Se convierte como en un sacrificio. En vez de ser de gozo, el momento es un sacrificio. Porque no ha entrado al lugar santísimo. Cuando entra a ese lugar, vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, para que podamos entender por qué Dios nos dejó la herramienta de la oración. Es que hay poder en la oración. Aquí es donde usted derriba las murallas, aquí es donde se rompen las cadenas. Y yo me postro en ese lugar, y mientras yo no llegue al lugar santísimo, yo no me paro de ahí, porque a algo me puse de rodillas. Por algo dije, yo voy a hablar con Dios. Y si yo no siento esa presencia de Dios, no es tiempo de pararme. Pasa 1, 2, 3 horas. No, yo tengo que sentir eso porque yo vine a hablar con Dios. Y cuando yo me levanto de ese lugar, puedo asegurar que las cadenas han sido rotas, que las murallas han sido derribadas y que la gloria de Dios está sobre mí. Por eso Dios nos dio esto que se llama oración, cuando hablamos con Él de corazón y entendemos que Dios nos está usando y queremos ser un objeto o un instrumento de Dios. Si no es a través de la oración, permítame decirle que no hay manera de serlo, porque desde el principio de Génesis hasta el final del Apocalipsis, lo que se oye es una oración ante Dios.